Hace más de 100 años el baloncesto fue creado, y a pesar de que las reglas y de que el deporte ha cambiado mucho en su forma de jugar, pareciera que a veces utilizamos los mismos métodos de enseñanza que hace 100 años. Específicamente, cuando enseñamos un sistema ofensivo, no importa la parte del mundo, ya sea España, Serbia, Lituania, México, donde sea, siempre utilizamos el método tradicional de la técnica. ¿Qué quiere decir esto? Que primero enseñamos la técnica del sistema, hacemos muchas repeticiones sin defensas, y esto puede tardar 30-40 minutos donde los jugadores están trabajando 5 contra 0, y hasta la parte final de la sesión es que ponemos oposición. Seguramente se han dado cuenta que los jugadores, cuando están ya en una situación real, se olvidan completamente de lo que practicaron una hora atrás. Esto para los jugadores en realidad es muy cansado. Estar entrenando 5 contra 0, tú no tienes un contexto ni la razón del por qué estás haciendo una situación u otra. Es por esto que he creado una metodología que se apoya en la pedagogía no lineal y en el marco de la Psychological Dynamic Skills. La idea es brindar información visual en diferentes niveles para que el jugador aprenda el sistema ofensivo. Así que para llevar a cabo esto, vamos a utilizar lo que he llamado los métodos complejos. Para ejemplificar esto, vamos a utilizar el sistema ofensivo Fire Out Motion. Y lo que vamos a ver en los videos, en este primero, es con el método tradicional cómo se va enseñando. Podemos empezar con lo que es backdoor y front cut, pero el jugador solamente hace las ejecuciones sin ninguna lectura de juego, está haciendo las repeticiones porque el entrenador es lo que le está mostrando que tiene que aprender, pero no va más allá de eso y lo tiene que repetir pues un X número de veces. Con el método complejo pasivo, que es el primero que vamos a utilizar en esta metodología, lo primero que vamos a enseñar es que el jugador entienda el por qué va a hacer el corte. El jugador defensivo se va a poner enfrente y va a bloquear un espacio. Con esto lo que logramos es que el jugador empiece a leer las posiciones que le está ofreciendo el defensa, porque siempre los sistemas ofensivos van a depender de lo que está haciendo nuestro adversario. No es una coreografía. Aquí los jugadores tienen que estar siempre interactuando con la oposición y respecto a eso tienen que ofrecer una respuesta. Hay que mencionar aquí que el jugador defensivo o el que funja el papel de oposición va siempre a ayudarle al jugador que va a aprender qué es lo que tiene que hacer de acuerdo a su posición. Es decir, va a ser un facilitador. Con las posturas que esté estableciendo le va a dar esa información visual, esas claves, y también el entrenador le va a decir al jugador qué es lo que tiene que ver, de acuerdo a qué circunstancia es que tiene que tomar una acción u otra. Otro ejemplo que vamos a ver con el método tradicional cuando se quiere enseñar el gesto o la acción técnica del give and go, es lo que vemos, es un pase, un corte y una compensación, y los jugadores están repitiendo otra vez esta situación sin un contexto, sin defensas. Es lo que normalmente sucede cuando vamos enseñando ese tipo de sistemas, el 3 contra 0, el 4 contra 0, el 5 contra 0. ¿Qué pasa con el método complejo pasivo? Aquí lo que vamos a hacer, iniciamos siempre con una oposición que va a ser pasiva y vamos a brindarle dos opciones. Si el defensa está flotando, entonces el jugador va a hacer give and go, pero si el jugador defensivo presiona o se acerca hacia ellos, entonces el ofensivo tiene que empezar a leer si va a ser un backdoor o un front cut. Entonces tenemos una interacción constante, oposición que no es de alta intensidad y facilita el aprendizaje y no desnaturaliza lo que nosotros pretendemos enseñar. Vamos al siguiente nivel, ahora con el complejo activo. Aquí vamos a tener una oposición que va a jugar sin restricciones. Ellos van a tratar de robar el balón, van a hacer defensas reales y el defensa va a dar esta situación que es la natural que se presenta en los juegos. Los ofensivos, con este aprendizaje que tuvieron de la lectura, ahora tienen que empezar a interpretar qué es lo que pueden hacer. Deben de hacer el give and go, deben de hacer front cut, deben de hacer backdoor. Todo va a depender de acuerdo a las circunstancias. Aquí, para que podamos inducir cierto tipo de respuestas o que se puedan exponer más, lo que vamos a producir son una serie de reglas. En este caso es que los jugadores no puedan botar y que la única forma de meter la canasta sea a través de las tres opciones que hablamos:
give and go, front cut o backdoor. Y entonces esta interacción nuevamente expone al jugador a que vaya aprendiendo a leer. Cuando trabajamos con el método tradicional, ya tenemos una oposición al final de la sesión en el que están jugando 3 contra 3 y pues es aquí donde empiezan a suceder todos los errores, porque nunca tuvo una... Claro, va a haber errores también con el método complejo activo, pero aquí nunca fue expuesto el sujeto a esta interacción que le ofrece el defensa, y es por eso que puede representar una mayor dificultad de aprendizaje, esta transición de trabajar sin defensas a con defensas, que es pensado que en el método tradicional es bueno hacer esto, pero desnaturalizamos, que eso es lo más importante. Si desnaturalizamos, estamos quitando esencia de lo que estamos trabajando, de la naturaleza del deporte, de la complejidad y de los sistemas abiertos que representan el baloncesto, que representa la disciplina que nosotros estamos trabajando. Para terminar esta metodología, vamos a utilizar el método complejo competitivo, donde vamos a poner circunstancias más difíciles, con mayor dificultad de leer lo que el jugador debe de hacer, y que esto pudiera ser contraproducente cuando hablamos en términos de pedagogía, pero no de la pedagogía no lineal, que es donde hay siempre cambios constantes y que corresponden más con los deportes, con lo que nosotros estamos trabajando. Aquí el jugador entonces va a tener solamente 3 segundos para tener el balón y debe de tomar una decisión. Esto va a dificultar su toma de decisiones porque tiene que percibir, tiene que leer más cosas del ambiente. Esto puede incrementar los errores, pero vamos a una naturaleza, a una circunstancia que se da cuando una persona está aprendiendo. Cuando uno es principiante, no solamente tiene los tiempos de entrenamiento y hasta ahí para su aprendizaje. Después él va a jugar, después él va a interactuar con otras personas en ambientes que no son controlados, y ahí va a tener errores. Posiblemente ahí también va a tener aprendizajes de mucho valor que no se manejan en los entrenamientos. Aquí estamos buscando tener ese control, traer ese tipo de incertidumbre a los entrenamientos para que él esté preparado en el momento en el que se va a dar la competición. Nosotros lo que proponemos, sí, es que exista todavía una mayor dificultad creando ese tipo de circunstancias, tal vez poner un defensa más, limitar el tiempo de segundos, puede ser a lo mejor limitar ciertos espacios o terrenos del juego que van a hacer que la dificultad del juego, la dificultad de percepción sea mucho mayor. Así que bueno, esto es todo. Ve siguiendo mis videos porque voy a presentar cómo terminar esta ofensiva Five Out Motion con la metodología compleja, y posteriormente también vamos a presentar una investigación científica donde vamos a comparar los métodos complejos contra el método tradicional y los resultados que se pueden encontrar a partir de esto. Nos vemos.